Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué gusto tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro ha capturado la atención de muchos de ustedes y ha generado muchísima conversación en redes sociales y entre los fans de las celebridades turcas. Estamos hablando, por supuesto, de Kerem Bürsin y Hande Erçel, una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del entretenimiento. Y es que los rumores, las especulaciones y a veces, las noticias que rodean su relación son dignos de una telenovela. El título que ven hoy, Kerem Bürsin le ruega a Hande Erçel, la última oportunidad, es algo que ha estado circulando y que, para ser honestos, nos deja con un montón de preguntas. ¿Qué está pasando realmente entre ellos? ¿Hay crisis? ¿Es esto real o solo parte de la imaginación de los fans? Pues prepárense porque vamos a desgranar todo lo que sabemos, lo que se rumorea y lo que podríamos interpretar de esta situación. Antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que pulsen ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros vídeos y, de paso, nos ayudan un montón a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, vamos a meternos de lleno en este fascinante tema. La historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel es, sin duda, una de las más comentadas en el panorama de las celebridades turcas. Desde que compartieron pantalla en la exitosa serie Sen Kalkam, la química entre ellos trascendió la ficción y conquistó a millones de seguidores en todo el mundo. Su relación, que se hizo pública y que parecía idílica, ha pasado por altibajos, rumores de rupturas, reconciliaciones y ahora, este último y llamativo titular que nos trae aquí: Kerem Bürsin le ruega a Hande Erçel, la última oportunidad. Para entender el contexto, debemos recordar que las relaciones de celebridades a menudo están bajo el microscopio público. Cada gesto, cada publicación en redes sociales, cada aparición conjunta o ausencia, se analiza al detalle. Y la pareja Bürsin-Erçel no es la excepción. De hecho, son de las que más expectación generan. Los rumores sobre una posible crisis o incluso una ruptura definitiva han estado flotando en el aire durante un tiempo. Si bien es cierto que han sido más discretos últimamente y que las apariciones públicas juntos han disminuido, esto no necesariamente significa el fin. En el mundo de las relaciones, a veces, la privacidad se convierte en un bien preciado, especialmente cuando se está bajo el constante escrutinio de los medios y del público. Sin embargo, el titular, la última oportunidad, sugiere algo mucho más dramático. ¿Qué podría significar esto? Podríamos estar ante una etapa de reflexión profunda en su relación. Quizás ha habido desacuerdos, diferencias de opinión o simplemente momentos de distancia que han puesto a prueba su vínculo. En este escenario, la idea de una última oportunidad implicaría que uno de ellos, o ambos, están haciendo un esfuerzo consciente y quizás desesperado por salvar la relación, reconociendo la seriedad de los problemas y la necesidad de un cambio significativo. Podríamos imaginar un diálogo interno de Kerem Bürsin, o incluso una conversación íntima con Hande, donde él expresa su deseo de continuar juntos, reconociendo errores pasados o las dificultades que han enfrentado, y pidiendo que se le dé una nueva oportunidad para demostrar su compromiso y amor. Este tipo de súplicas, aunque a menudo privadas, pueden filtrarse a la prensa a través de fuentes cercanas o ser interpretadas por los seguidores a partir de sutiles indicios. El titular, en sí mismo, es muy potente. Utiliza la palabra ruega, que denota una petición intensa, casi desesperada. Y la última oportunidad implica un ultimátum, un punto de no retorno donde las cosas deben mejorar o la relación podría llegar a su fin. Es importante destacar que en muchas ocasiones, estos titulares sensacionalistas se basan en especulaciones o en interpretaciones exageradas de declaraciones o situaciones. Los medios de comunicación, especialmente los del corazón, a menudo buscan crear intriga y generar clics. Podría ser que no haya una súplica literal, sino más bien un deseo de Kerem de reafirmar su amor y su compromiso con Hande en un momento delicado. Quizás han tenido una conversación sincera sobre su futuro y él ha querido dejarle claro cuánto la quiere y cuánto valora su relación. La última oportunidad podría ser una forma de decir: estoy dispuesto a trabajar en esto, a demostrarte que somos fuertes, si tú también lo estás. Los fans, que han seguido su historia de amor desde el principio, a menudo desean verlos juntos y felices. Esta esperanza puede llevar a que interpretemos ciertos eventos de manera más romántica o dramática de lo que realmente son. Por otro lado, también existe la posibilidad de que haya habido conflictos reales. Las relaciones son complejas y el hecho de ser figuras públicas no las hace inmunes a los desafíos.
El estrés de sus carreras, la constante exposición mediática, las largas ausencias por proyectos laborales, son factores que pueden afectar a cualquier pareja. Si añadimos a esto las diferencias personales, las expectativas o simplemente las etapas naturales por las que atraviesa una relación, es comprensible que puedan surgir tensiones. Cuando vemos titulares como este, es natural preguntarse cuáles son las fuentes. ¿Son amigos cercanos, familiares, empleados? ¿O son simplemente conjeturas de la prensa? En la mayoría de los casos, la información sobre la vida privada de las celebridades proviene de fuentes anónimas que pueden tener sus propios intereses. Por lo tanto, debemos tomarnos estos rumores con una pizca de sal, pero sin ignorar que a veces, la realidad puede ser bastante cercana a la especulación. Si nos ponemos en el lugar de Kerem Bürsin, ¿qué podría estar sintiendo? Podría estar experimentando miedo a perder a Hande, a perder la conexión especial que tienen. En ese caso, una súplica podría ser una reacción genuina y humana ante la posibilidad de una separación. Pensamos en las entrevistas donde ambos han hablado del respeto y el cariño mutuo, incluso después de rumores de separación. Esto sugiere que, a pesar de los altibajos, el afecto y la admiración persisten. Por otro lado, si analizamos el posible impacto de una declaración así en Hande Erçel, ella podría sentirse halagada por el gesto de Kerem, pero también presionada. Una última oportunidad no es una declaración de amor incondicional, sino una oferta que viene con condiciones implícitas o explícitas. Ella podría estar evaluando si realmente ve un futuro con él, si las razones que los han llevado a esta situación son superables y si está dispuesta a invertir más energía en la relación. Los fans, por su parte, reaccionan de diversas maneras. Algunos apoyan incondicionalmente la reconciliación, esperando que superen sus problemas y vuelvan a ser la pareja que admiraban. Otros quizás ven el titular como una señal de que la relación ya está muy deteriorada y que lo mejor sería que cada uno siga su camino. Lo cierto es que la dinámica de su relación se ha convertido en una especie de novela para sus seguidores, llena de giros inesperados. Hemos visto a lo largo de los años cómo muchas parejas de celebridades pasan por crisis, se separan y luego se reconcilian. A veces estos procesos los fortalecen y otras veces simplemente confirman que ya no son compatibles. La vida de estas personalidades está mucho más expuesta, y sus decisiones tienen un impacto mayor en la percepción pública. El titular Kerem Bürsin le ruega a Hande Erçel, la última oportunidad nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones, la presión mediática y la complejidad de mantener un vínculo amoroso en el ojo público. No tenemos confirmación oficial de que esta súplica literal haya ocurrido, pero la persistencia de los rumores y la forma en que se articulan sugieren que hay algo, al menos, en el aire. Podríamos interpretarlo como un momento de crisis profunda, o como un intento de Kerem por reafirmar su amor y deseo de luchar por la relación. La respuesta, como siempre en estos casos, solo la tienen ellos. Para concluir nuestro vídeo de hoy, hemos explorado el intrigante titular Kerem Bürsin le ruega a Hande Erçel, la última oportunidad. Hemos analizado lo que este tipo de noticias pueden significar en el contexto de las relaciones de celebridades, considerando tanto la posibilidad de una crisis real como la exageración mediática. Hemos reflexionado sobre las posibles emociones y motivaciones detrás de una situación así, tanto para Kerem como para Hande, y la forma en que sus seguidores reaccionan ante estos rumores. Si bien no tenemos una confirmación definitiva de los hechos, lo que sí queda claro es que la historia de esta pareja sigue cautivando e interesando a muchísimas personas alrededor del mundo. Es un recordatorio de que detrás de las cámaras y las alfombras rojas, las celebridades también son seres humanos con sus propias luchas y esperanzas en el amor. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en esta conversación. Espero que les haya resultado interesante y sobre todo, que les haya dado material para pensar. Me encantaría saber sus opiniones sobre este tema. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que hay una crisis real entre Kerem y Hande? ¿Qué significa para ustedes una última oportunidad en una relación? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un buen like, compartirlo con sus amigos que también siguen a estas celebridades y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.